¿La fe les da superpoderes a los cristianos? Y antes de poner este video, quiero decirles que las escenas son muy fuertes. Y si hay niños o personas sensibles, por favor, sean cautelosos. Señora. Señora, caramba. Señora, caramba, se va a caer todo. Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros. Y es lamentable ver tanta ignorancia bíblica que hay hoy día entre los cristianos. Y esto viene como consecuencia de una mala interpretación de la Escritura por parte de esos pastores indoctos que están al frente de los púlpitos. Y es una pena cómo esa mujer termina muriendo de una forma tan trágica al ser aplastada por esas rocas. Y qué pena por su familia y sus seres queridos, que seguro están llorando al ver la muerte de esta mujer, que seguro fue esposa, madre, hermana e hija. Y su familia tal vez le está echando la culpa a Dios por su muerte, diciendo: ¿por qué Dios no detuvo ese derrumbe? ¿O por qué no la protegió para que no muriera? Si mi madre tenía fe en Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero eso es un error. Escuchen, esto que acabamos de ver viene por una mala interpretación de lo que es la fe. Porque a muchos cristianos se les ha enseñado que la fe es el medio para alcanzar y obtener lo que uno quiere, y que con la fe puedes hacer milagros, sanidades y maravillas, y que los cristianos se convierten en una especie de semidioses y pueden hacer lo que quieren, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y el texto preferido de ellos es Mateo 21:21. Y antes de ver qué significa verdaderamente ese texto, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la fe. Y de una forma muy sencilla, la fe se define como total confianza en Dios. La fe consiste en estar seguros y esperar en lo que Dios ha prometido. Y esto es vital entenderlo, porque Dios no está obligado a hacer algo que Él no ha prometido. Ahora veamos lo que dice Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y muchos se agarran a este versículo para decir: ahí está, hermano, ahí lo tiene. Así como Jesús, al maldecir esa higuera, se secó, nosotros con la fe podemos mover montañas, porque la Biblia lo dice. ¿Pero eso es verdad? ¿Eso es lo que realmente está enseñando este versículo? Claro que no. Escuchen, no podemos aislar versículos, porque si hacemos eso los sacamos de su contexto y no sabremos realmente cuál es la enseñanza real de ese texto. Ahora, para saber qué significa realmente este texto, tenemos que ver el contexto. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y luego viene el versículo 21 que ya leímos. Escuchen, Jesús utiliza a menudo el ejemplo de la higuera simbólicamente para referirse a Israel. Y cronológicamente Jesús acababa de llegar a Jerusalén, en medio de grandes alabanzas y grandes expectativas. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal de Jesús? Y luego Jesús procede a limpiar el templo porque lo habían convertido en cueva de ladrones los mercaderes de la fe. Y después maldice a la higuera estéril. Y ambas escenas tienen un significado en cuanto a la condición espiritual de Israel. Y cuando Jesús maldice a la higuera, simbólicamente estaba denunciando a Israel, porque no había fructificado, no había frutos, no había evidencia de su servicio y obediencia a Dios. Escuchen, una higuera fructífera se consideraba un símbolo de bendición y prosperidad para la nación de Israel. Pero una higuera infructuosa simbolizaba juicio y rechazo. Eso significa que cuando Jesús maldijo la higuera, representaba la muerte espiritual de Israel, que aunque eran muy religiosos externamente, pero espiritualmente estaban estériles debido a sus pecados. Y es por eso que esa higuera estéril que se secó representaba el juicio venidero que vendría sobre Israel. Y Jesús estaba demostrando su poder para que esto se lleve a cabo y se cumpla. Por eso la higuera se secó. Y esto nos enseña que si no hay fruto en la vida de una persona que evidencie que verdaderamente recibió la salvación,
pues esa persona solo es un religioso. Así como pasó con los israelitas, que aunque ellos se decían hijos de Dios y demostraban su celo por la ley, pero con sus hechos lo negaban, porque lo que enseñaban y lo que decían no lo vivían. Por eso Jesús en una ocasión les dice: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no vivan como ellos, porque ellos dicen y no hacen, porque solo eran unos religiosos. Y es por eso que Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Escuchen, los frutos son la evidencia de que alguien recibió la salvación. Y frutos es un sinónimo de obras, de acciones. Hermanos, todo verdadero cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, tiene que haber evidencia, tiene que haber frutos, tiene que haber buenas acciones, buenas obras. Y estas obras evidencian de que esa persona realmente ha nacido de nuevo, que realmente es un siervo del Señor. Pero si alguien que dice que es cristiano, pero sigue viviendo en su vida pasada de pecado, y aunque vaya a una iglesia, y aunque se le ha hecho un hábito congregarse, pero no hay evidencia, no hay un cambio de vida, pues esa persona solo es un religioso, así como los israelitas, porque no hay un cambio de vida en esa persona. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y la Biblia es clara. ¿Cómo es glorificado Dios? Cuando un cristiano demuestra con su cambio de vida, con sus frutos, con sus obras, que es un verdadero cristiano. Por eso Jesús mismo dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo, y que la gente de afuera tiene que ver nuestras buenas obras para que así glorifiquen a Dios. Y es por eso que hoy día muchos llamados cristianos son piedra de tropiezo para las personas de afuera, porque no hay evidencia de que son verdaderos cristianos, no hay frutos, no hay buenas obras. ¿Han escuchado a personas decir: yo no quiero saber nada del cristianismo, porque los cristianos son malos, son perversos, hacen esto y aquello? ¿Y por qué pasa esto? Porque en esos cristianos no hay evidencia, y aunque asistan a una iglesia, solamente son religiosos. Pero aquel que es un verdadero cristiano, que tiene frutos, que hace buenas obras, que tiene buenas acciones, la gente se da cuenta y dice: este hombre es diferente, esta mujer es diferente, y glorifican a Dios. Y eso es lo que el Señor está enseñando en esta parábola, que en Israel no había evidencia de que eran siervos de Dios, no había evidencia de que eran hijos de Dios, sino que solamente eran religiosos y nada más. Y hoy día pasa lo mismo con muchos cristianos. Ahora, en este contexto viene el versículo 21, y aquí Jesús usa un lenguaje figurado para referirse a la futura destrucción de Jerusalén, cuando habla de la higuera. Pero el problema viene cuando dice: si tuvierais fe y no dudareis. Y como ya dijimos, la verdadera fe es total confianza en lo que Dios ha dicho, es someterse a la voluntad de Dios. Y aquí Jesús no está enseñando que con la fe podemos hacer lo que queramos, no. Yo les pregunto, ¿quién movió un monte? ¿Hay registro bíblico de que algún apóstol, Pedro, Pablo, Juan, haya movido un monte? ¿O alguno de los discípulos? ¿Hay registro en la historia de la iglesia que algún cristiano haya hecho esto? Nadie, ni Jesús mismo lo hizo. Ahora, con eso no estoy diciendo que Jesús no podía haberlo hecho. Claro que sí, porque Él es Dios. Pero aquí, el propósito de esta enseñanza es que si algo está en la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y era voluntad de Dios la destrucción de Jerusalén y la muerte espiritual de Israel. Isaías capítulo 6, versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y el contexto nos habla de la nación de Israel. Y era voluntad de Dios que Israel esté muerto espiritualmente. Y es por eso que Jesús repite esta enseñanza en Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Pueden ver que es la misma enseñanza de Isaías? Y estaba en la voluntad de Dios la destrucción de Israel y la muerte espiritual de los israelitas. Y es justamente a eso que vino Jesús, a cumplir la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Entonces aquí podemos ver claramente que Jesús no vino a hacer lo que Él quiso. Y eso es lo que nos quería enseñar. Que nosotros cuando vamos a hacer algo, vamos a pedir algo, tiene que estar en la voluntad de Dios. Y es por eso que dice en Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Ahora, es verdad que necesitamos creer. Pero la pregunta es, ¿en qué debemos creer? Pues en las promesas de Dios. Y cuando alguien pide en oración creyendo esas promesas, pues los recibe. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, y aquí hay un ejemplo claro de las promesas de Dios. Y si un cristiano tiene falta de sabiduría y le pide a Dios, la Biblia dice que Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque eso está en la voluntad de Dios. Y hay muchos ejemplos bíblicos para poder hablar sobre esto. Ahí tenemos Mateo capítulo 6, cuando dice, no os afanéis qué van a comer o qué van a beber. Primeramente busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si un cristiano hace eso, pues como consecuencia le va a venir la bendición material, porque esa es una promesa de Dios. Escuchen, cuando Dios salva a una persona, Él asume que esa persona nace de nuevo. Ahora sus inclinaciones son diferentes. Antes pedía para lo material, para sus placeres, para sus deleites. Pero un verdadero cristiano pide para hacer la voluntad de Dios. Y si ustedes ven todo el Nuevo Testamento, verán que los apóstoles, los discípulos, por ejemplo, pedían para que Dios abra las puertas para el Evangelio, para que más personas escuchen el mensaje de salvación. Ellos pedían para que las personas conozcan a Dios, que Dios les abra el entendimiento y puedan entender la Escritura. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo ellos pedían conforme a la voluntad de Dios. Pero no se ve que Pedro, Pablo, Juan o los apóstoles pidan de una forma egoísta para su propio beneficio. No, hermanos. Hoy día lastimosamente se ha enseñado mal sobre la fe y cómo debemos pedir. Escuchen, para que Dios escuche nuestra oración y recibamos lo que pedimos, tiene que estar en la voluntad de Dios. Por eso les dije que Dios no va a responder a cosas que Él no ha prometido. Pero lamentablemente esta mujer puso su fe en lo que a ella le habían hecho creer, que con la fe puedes mover montañas y dar órdenes, así como lo hizo Jesús, y nunca entendió qué es la verdadera fe. Y así como esta mujer, hay muchos cristianos que andan declarando, confesando, decretando, y usan la frase por fe, por fe, por fe. Por fe yo me sano del cáncer, por fe yo hago esto, por fe yo hago aquello. Y piensan que la fe en sí misma tiene poder, y no entienden que el poder está en Dios. Y para que algo suceda, tiene que estar en la voluntad de Dios. Y si algo no está en su voluntad o en su plan, pues no lo hace. Y qué pena por esos pastores y cristianos que no entienden esto. Y es por eso que piensan que ellos pueden hacer lo que quieran. Y usan la fe a su antojo y no entienden que las cosas suceden si está en la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, la Biblia es clara. Si nosotros pedimos algo que esté en su voluntad, Él nos oye y lo vamos a recibir. Pero si algo no está en su voluntad, pues no va a pasar nada. Escuchen, los cristianos tenemos que entender que los seres humanos solo somos criaturas y no dioses ni semidioses, y que en nosotros no hay ningún poder. Y es por eso que ponemos nuestra total confianza y fe en Dios y en lo que Él nos ha prometido en su palabra. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en la fe, o en las promesas de los hombres, o en lo que nosotros pensamos o creemos, así como lo hizo esta mujer, terminaremos mal. Porque la fe no es para hacer nuestra voluntad, sino que la fe es para que confiemos en Dios y en las promesas que ya nos hizo en su palabra. Pero, ¿qué opinan ustedes, hermanos? Si quieren, pueden dejar su opinión ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero por favor, les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó el video, te pido que le des un like, para que así YouTube lo recomiende para que más personas lo vean. Y si quieres apoyar este canal, te pido que ores por nosotros, te suscribas y que compartas este video por todas tus redes sociales, porque haciendo todo esto nos ayudas mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.